Hoy nos adentraremos en el mundo de la astucia y la audacia, explorando una lista fascinante de los estafadores más grandes y prolíficos de todos los tiempos. Prepárense para descubrir las historias detrás de estos maestros del engaño que han dejado su huella en la historia. Número 7. Ferdinand Waldo de Mara, conocido como el Gran Impostor, fue un maestro de la suplantación de identidad y uno de los estafadores más famosos del siglo XX. Nacido en los años 20, de Mare comenzó su carrera delictiva en la década de 1940, cuando falsificó su identidad para unirse a la Marina de los Estados Unidos. A pesar de no tener entrenamiento médico, se hizo pasar por cirujano y fue asignado a bordo de un barco de guerra. Durante su tiempo en la Marina, de Mare suplantó a varios médicos reales, realizando cirugías y diagnósticos médicos. Aunque su falta de capacitación médica era evidente, logró engañar a sus superiores durante mucho tiempo. Después de dejar la Marina, de Mare continuó su vida delictiva itinerante, asumiendo una serie de identidades falsas en diversas profesiones, incluyendo profesor, capellán, bibliotecario, psicólogo y enfermero. Una de las hazañas más notorias de Mare fue trabajar como monje en una abadía de Nueva Inglaterra, donde enseñó a los monjes a mejorar la producción de queso sin tener ningún tipo de conocimiento. Eventualmente, de Mare fue descubierto en sus roles fraudulentos, lo que llevó a su arresto y enjuiciamiento. Su historia de engaño y suplantación de identidad llamó la atención de los medios de comunicación y se convirtió en un fenómeno de la cultura popular. La vida de Mare inspiró libros, películas y programas de televisión, incluyendo la película de 1961 El Gran Impostor, protagonizada por Tony Curtis, que relata sus hazañas delictivas. Número 6. Wilhelm Voigt fue un estafador alemán que se convirtió en un personaje notorio debido a un audaz acto de suplantación de identidad, conocido como el Capitán de Copenhague. Wilhelm Voigt nació en 1849 en Alemania y llevó una vida mayormente común hasta que su vida tomó un giro delictivo. En 1906, Voigt llevó a cabo uno de los actos más audaces de suplantación de identidad de la historia. Se disfrazó como un capitán del ejército prusiano y lideró a un grupo de soldados a la ciudad de Copenhague. Allí, se apoderó del ayuntamiento local y arrestó a los funcionarios municipales, alegando que estaban bajo investigación por corrupción. Voigt obligó a los funcionarios del ayuntamiento a abrir la caja fuerte municipal y confiscó toneladas de oro y dinero en efectivo, antes de huir del lugar con el botín. A pesar de su audacia, la verdadera identidad de Voigt fue descubierta un año después de su huida y fue arrestado. Fue juzgado por sus acciones en Copenhague, pero su acto de suplantación de identidad ganó simpatía pública. Sorprendentemente, Voigt fue condenado a solo 4 años de prisión por sus acciones en Copenhague. Sin embargo, su historia atrajo la atención de la prensa y el público y se convirtió en una figura casi legendaria en Alemania. Después de cumplir parte de su condena, Wilhelm Voigt fue indultado en 1910 debido a la presión pública y se convirtió en una especie de celebridad. Pasó el resto de su vida en relativa oscuridad y falleció en 1922. Número 5. Victor Lustig fue un estafador europeo del siglo XX, conocido por sus hábiles artimañas y su capacidad para engañar a personas con mentiras y trucos ingeniosos. Lustig nació en Austria-Hungría en 1890 y recibió una educación en ingeniería y conocimientos técnicos, lo que le proporcionó una base para sus futuras estafas. Lustig tenía la habilidad de escapar de las autoridades y evadir la captura durante mucho tiempo. Cuando finalmente fue arrestado, logró escapar de una prisión en los Estados Unidos usando estrategias muy ingeniosas. Su destreza en el engaño y su capacidad para mantenerse un paso adelante de la ley lo hicieron famoso. La estafa más grande jamás realizada por Lustig tuvo lugar en la década de 1920, cuando se hizo pasar por un funcionario gubernamental francés y organizó una subasta falsa para la venta de la Torre Eiffel. Convenció a un grupo de inversionistas muy poderosos de que el gobierno francés estaba vendiendo la estructura como chatarra debido a su alto costo de mantenimiento. Logró recaudar cientos de millones de dólares por la supuesta subasta, hasta que finalmente fue descubierto debido a los lujos y extravagancias posteriores a la estafa, así como la denuncia de los inversionistas.
Victor Lustig fue arrestado nuevamente en 1935 y esta vez fue condenado y encarcelado. Murió en prisión en 1947. Su vida delictiva y su ingenio para estafar a las personas lo han convertido en una figura legendaria en la historia de la estafa y la suplantación de identidad. Número 4. Bernard Madoff fue un financiero estadounidense que se convirtió en uno de los estafadores más notorios en la historia de los mercados financieros debido a su estafa Ponzi masiva. Madoff fundó la firma de inversión Bernard L. Madoff Investment Securities LLC en la década de 1960 y construyó una reputación de éxito en Wall Street. Su empresa prometía rendimientos constantes y modestos a los inversores, lo que atrajo a numerosos clientes adinerados y fondos de inversión. La estafa de Madoff se basó en un esquema Ponzi, en el que utilizaba el dinero de nuevos inversores para pagar a los antiguos, creando la ilusión de ganancias consistentes y seguras. Este esquema continuó durante décadas sin ser detectado debido a la falsificación de informes y auditorías falsas. En 2008, con la crisis financiera en su apogeo, Madoff no pudo cumplir con los retiros de sus inversores, lo que llevó a la revelación de su esquema Ponzi. En diciembre de 2008, confesó a sus hijos que su empresa era una estafa y posteriormente fue arrestado. La estafa de Madoff resultó en pérdidas masivas para miles de inversores, incluidos individuos, organizaciones benéficas y fondos de pensiones, por un total de más de $65 mil millones. Muchos inversores perdieron sus ahorros de toda la vida. En 2009, Madoff se declaró culpable de 11 cargos federales, incluyendo fraude, lavado de dinero y perjurio. En 2009, fue condenado a 150 años de prisión, una sentencia prácticamente de por vida. Número 3. George C. Parker fue uno de los estafadores estadounidenses más prolíficos de la historia. Activo a principios del siglo XX, Parker se especializó en la estafa de bienes raíces en la ciudad de Nueva York. Fue famoso por hacerse pasar por un funcionario del gobierno de la ciudad o incluso por el propietario legítimo de propiedades emblemáticas de la ciudad. Uno de los engaños más notorios de Parker involucró la venta de la Estatua de la Libertad a personas incautas. Se hacía pasar por un representante del gobierno y afirmaba que la estatua estaba siendo desmantelada para su renovación y que estaba disponible para la venta. Además de la Estatua de la Libertad, Parker también afirmaba que el puente de Brooklyn, el Madison Square Garden y otros monumentos emblemáticos estaban en venta. A menudo, usaba documentos falsos y sellos gubernamentales falsificados para respaldar sus afirmaciones, generando así millones de dólares en ingresos por estas estafas. A lo largo de su vida, Parker fue arrestado en varias ocasiones por sus fraudes y estafas, pero tenía un gran talento para salir de la cárcel y regresar a sus actividades fraudulentas. George C. Parker fue finalmente condenado a prisión en 1928 y pasó sus últimos años tras las rejas. Murió en la prisión de Sing Sing en 1936. Sus acciones llevaron a la implementación de medidas de seguridad más estrictas en torno a los monumentos y propiedades públicas en las principales ciudades del mundo. Número 2. Carlo Ponzi fue un estafador italiano que se convirtió en el nombre detrás del famoso esquema Ponzi, uno de los esquemas de inversión fraudulentos más conocidos en la historia financiera. Carlo Ponzi emigró desde Italia a los Estados Unidos a principios del siglo XX en busca de oportunidades económicas. Trabajó en varios empleos y se esforzó por tener éxito en su nueva vida en América. En la década de 1920, Ponzi fundó la Securities Exchange Company, con sede en Boston. Prometió a los inversores rendimientos excepcionalmente altos, un 50% de ganancia en 45 días o un 100% en 90 días, mediante la compra y venta de cupones internacionales de respuesta postal. La promesa de rendimientos extraordinarios atrajo a miles de inversores, muchos de ellos entregando sus ahorros a Ponzi, con la esperanza de obtener beneficios sustanciales. En lugar de invertir el dinero de los inversores como prometía, Ponzi utilizaba el dinero de los nuevos inversores para pagar a los antiguos, creando la ilusión de que estaba generando ganancias.
Esta operación se asemejaba a un esquema de pirámide, donde los rendimientos se generaban con el dinero de otros inversores en lugar de inversiones legítimas. A medida que crecía la atención pública y los inversores comenzaban a retirar sus fondos, el esquema Ponzi de Carlo colapsó en 1920, hasta que finalmente fue arrestado y enfrentó cargos de fraude. Carlo Ponzi fue condenado por fraude y pasó varios años en prisión. Después de cumplir su condena, fue deportado a Italia, donde falleció el 18 de enero de 1949. Número 1. Frank Abagnale es un estafador estadounidense que se hizo famoso por su vida delictiva en la década de 1960 y es conocido por ser uno de los impostores más hábiles en la historia. Frank Abagnale comenzó su vida delictiva a una edad temprana, cuando era un adolescente. Comenzó con pequeñas estafas, como falsificar cheques y documentos de identidad. La habilidad más destacada de Abagnale fue su capacidad para suplantar identidades. Se hizo pasar por un piloto de aerolíneas, un médico y un abogado, entre otros. Una de las estafas más notorias de Abagnale involucró la suplantación de identidad como piloto de aerolíneas. Voló miles de kilómetros en todo el mundo, haciéndose pasar por un piloto experimentado y acumulando horas de vuelo fraudulentas. También defraudó a las aerolíneas al emitir cheques falsos para pagar sus gastos de viaje. Además de sus habilidades como impostor, Abagnale era un consumado falsificador de cheques. Utilizaba cheques robados y cuentas bancarias falsas para estafar a bancos y empresas. Finalmente, Frank Abagnale fue arrestado en 1969 en Francia. Fue extraditado a los Estados Unidos, donde enfrentó múltiples cargos de fraude y falsificación. Fue condenado a 12 años de prisión, pero su sentencia se redujo a 5 años debido a su cooperación en la captura de otros estafadores. Después de cumplir parte de su condena, el gobierno de los Estados Unidos lo liberó condicionalmente a cambio de su cooperación en la lucha contra el fraude y la falsificación. Abagnale se convirtió en un consultor de seguridad y compartió su experiencia para ayudar a prevenir delitos financieros. La vida delictiva de Frank Abagnale se ha convertido en parte de la cultura popular y fue inmortalizada en su autobiografía Atrápame si puedes, que más tarde inspiró una película del mismo nombre, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Si te gustó este video, dale like y suscríbete, para de esta manera traerte más tops históricos de todo el mundo.